anhelos, donde hemos cumplido a cabalidad con nuestro compromiso en su momento como estudiantes universitarios en la residencia universitaria del Centro de Estudiantes Universitarios del Interior residentes en Asunción, Seudina. Adrián se ha caracterizado siempre por su valentía, por su compromiso social, por ser un hombre cabal, honesto y por sobre todo por ser un gran compañero comprometido con todos. Y ha sido fundamental su presencia, su impulso a muchos de los compañeros del Seudina para que hoy día ostenten ese título universitario. Ese es el Adrián Morillo, compañero a quien tuve el honor de conocer allá por los años 1995-96 en la ciudad universitaria de San Lorenzo. Y uno que vino de abajo, él me había comentado también una oportunidad que aprovechó esa, y valga la redundancia, oportunidad que se le dio para venir a su pueblo y tratar de superarse, y vaya que se superó, a tal punto que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en estudios latinoamericanos con maestrías en Ciencias Políticas y Psicología. En el año 1998 fue ganador del Festival Universitario Aranduca, obteniendo el primer lugar en la categoría canto. El mismo año también gana el Festival de Coapaí de San Lorenzo y fue finalista del Festival de Tacuaré de Guaramay. Pero también tenemos que destacar que tiene 150 composiciones nuestro cantor que hoy presenta de Guará, Sepurajé, como decía Olga Capullo, con ese título, con esa denominación de este material discográfico que él mismo se encarga de presentar. Ya dice todo, de Guará, de Guará y Purajé. Así que estamos hablando de Adrián Morillo, alberdeño de nacimiento, de tierra, de raíces, sanlorenzano, por adopción, está presente y acá para presentarnos, valga la redundancia, 12 temas musicales de este material discográfico con esa denominación, así es. Efectivamente, sencillamente, acto seguido, como diríamos, recibiámosle con un merecido aplauso a este hombre, cantor, compositor, intérprete, Adrián Morillo. Fuerte los aplausos, señoras. Hola, probando, sí.
Muy buenas noches. Gracias por ese aplauso. Gracias por la concurrencia, gracias por ese apoyo. Mil gracias por estar presente en esta noche. Es tan importante y trascendente para mí, para esta propuesta que ponemos a oídos del público. Como decía ya los que me antecedieron, son 15 canciones de mi autoría en música, pero en letra colaboraron 7 coautores. Y de los 7, hoy no pudieron venir por circunstancias de salud y otros por problemas de distancia. Yo quisiera que pase aquí mis coautores para que le conozcan. Y quiero convocar aquí a Nelson Quintana, el poeta campesino, que pasa al escenario. También al querido amigo, el ingeniero Francisco Franco, que está presente también, para que le conozca un poquito. Bueno, estos temas fueron creándose de manera a veces espontánea, porque el compañero me pasó una letra y dura 3 minutos para poder devolverlo ya con melodía, ¿verdad?
Y en ese sentido, por lo menos, tuvimos esa oportunidad con estos dos grandes personas de referencia en escribir. Nelson Quintana ya consolidado con un libro publicado, se llama Xocopuesa Cupé, que también forma parte de esa poesía de nuestra canción que vamos a compartir con ustedes. Entonces quisiera que dé Nelson algunas palabras al público. Nelson, adelante. Fuerte aplauso para Nelson, que vino de Cali, de Uruguay, de la cita que vamos a compartir con ustedes. Adelante, Nelson. Buenas noches, Maiti Goreng, Baishapa. Abre, se me ponaba ahí a ella, Adrián, que te picaré puente de día porque ella iba a Piajú, donde estaban las dures de Javier. Se había venido por ahí porque ha colaborado a un granito de arena de bienes culturales. Se venía por nada porque ella cumplía algo de compromiso patriótico porque la gente cultura tengo exactamente de hija ya transmití cosas y por nada a ella siempre maestro Adrián de Iporima el que poco a pa pero niño muy bombabe siempre hace cosas y por nada o sea que cosas de aporte tu sitio de día en el examen porque ya transmití cosas y sano y que tu muestra de un marete de cultura al maestro Adrián Chaguiche y que tu agregó como añete con algo de mi apo a Wiche suena salió de tu maya de boba porque hoy se mueve y que tu apo acá tu jairo como más a vos se subir cosas y plantería a mí había Wiche de lo vete a mañana por la peña de partir se llama actividad histórica porque amoite se coque acá me debo ir na guria y para ver cómo a ahí me tengo que ir a pegar se terminó de poner a mi llama Gracias, fuerte el aplauso para Nelson. Gracias, Nelson, gracias por venir a compartir. Buenas noches, la empresa Marina tanto que pero bueno, a resaltarse la y generoso braza paja como Adrián, porque una vez te va a ir Mario Pipa, o la clase y tema justamente vamos a preparar en el dominio de Coa, que se la lleva. Aunque se va a pinche ahí hay una vez Ninda pilla por ahí más para allá, lleva pues gente se mañana cuál es más venga todo por subir. Ahora ya por mí subí me tengo más de ella. Entonces, muchísimas gracias para Adrián. Entonces, igual por gente va a ir en el tema, pero bueno, pues no tenía en duda. Guaraní pero no tiene ánsia, ya sea ya con la base mañana yo voy a completar porque o por mi niete ese, o sea que para ahí va a dejar. Y generoso llevar porque ni no mencionáis la o poco a la letra la música no ya pues habla y entonces cabe a un que me tu y se te dicho gracias Adrián. Muy fuerte el aplauso. Bueno, quiero resaltar que no tengo material como a consideración tiene esa característica de recoger letras de varios compositores, de varios poetas y poetisas, y entonces musicalizar y reverdecer el repertorio popular. Bueno, una vez más, gracias por su presencia. La primera canción que compartí con ustedes se llama Debe Manache por aquí, que es letra de Nelson Quintana. Debe Manache por aquí. Y la segunda canción es Quisiera, cuya letra es del poeta de Alto Paraná, don Antonio Figueroa, que hoy no pudo venir. Y la siguiente letra, nuevamente, Boraijú Añete, también de Nelson Quintana, el guaraní de expresión tan dulce. Y seguimos con la buena música para compartir con ustedes. Esta vez una guarania, la única guarania que incluimos en este material, también haciendo tributo a este trabajo que se está llevando adelante para que se declare como patrimonio cultural intangible, ¿verdad?, de la humanidad. Entonces, para compartir de la creación de este género. Bueno, esta canción se llama Chico Piripá, letra de don Bruno Bracho, el poeta de los surcos, un señor que labra la tierra igual que Nelson y escribe. Y entonces me envía sus versos y yo musicalizo.
y la música mía. Para ustedes entonces esta guaraní. Bueno, la siguiente canción también letra de don Bruno Bracho y tiene que ver con esta situación que vive el contexto nuestro, el contexto ecológico ya de Coahuila, la deforestación, el incendio permanente, incluso el desalojo de poblaciones indígenas. Entonces un día don Bruno dice que estaba labrando su tierra, un día caluroso, era las 11 de la mañana, estaba debajo de su bocallán, veía la estancia vecina quemando el bosque y varios animales pasando a su pequeña finca. Y entonces escribió esta hermosa poesía de queja, quejumbrosa de la situación del medio ambiente o el tratamiento que le damos a la tierra. Y entonces lo llamó Haseñan de Pucuca. Entonces los movimientos como consideramos también que al fin y al cabo la tierra es madre nuestra. Entonces Haseñan de para todos ustedes esta canción. Hoy que más sean a perdoare, no hay cojar yo fui allí mañana divino que cama, y voy que paga, voy que paga.
Oh